capacidad calorífica. Y el calor específico es lo mismo, nada más que hace alusión a, a un determinado material, ¿sí? Por eso se dice calor específico, porque especifica el material. Entonces decimos nosotros, 1 gramo de hierro absorbe tantos kilojoules o julios de calor, eh, y 1 gramo de caliza absorbe o cede tantos julios. Bueno, por eso se llama calor específico. Entre el calor, la capacidad calorífica del calor específico, la diferencia está en que uno usa la masa y el otro no lo usa. El que usa la masa, el calor específico, eso, bueno, ya lo habíamos hablado. La fórmula es la que tienen allí en la pantalla, ¿m? Que dice que el calor es igual a la masa, el calor específico en este caso, por una constante C. La constante C es, en termodinámica o en física en general, cuando uno habla de una constante, la constante es un valor numérico que se utiliza para igualar una ecuación, ¿sí? Por eso se habla de constante de proporcionalidad. Ustedes saben que en una igualdad hay una proporción. Entonces, para que la proporción para que el valor del primer miembro sea igual al segundo miembro, muchas veces se recurre a la constante. Cada material tiene su respectivo calor específico. Bueno, eso también fue dado, ahí tienen la fórmula. Le decían la masa por el coeficiente térmico o la capacidad, el calor específico, perdón. Y delta de T, que es la variación de la temperatura. Temperatura inicial menos temperatura final. Esto es importante, fíjense que dice acá temperatura inicial, temperatura final. Y en algunos otros casos, como el de abajo, tenemos la temperatura final menos la inicial. La diferencia, como ven ustedes, cuando ingresa, es decir, que el cuerpo absorbe calor, será la final menos la inicial, pero cuando el cuerpo cede calor es al revés, es la inicial menos la final. Bueno, eso también ya, una vez que nosotros ya sabemos qué es el calor, también le hablé del calor latente. Esto que está acá, este cuadrito es importante que ustedes lo sepan interpretar. Decirle nada más que el calor latente, recuerden, es el calor que se requiere para cambiar de fase o de estado de agregación de la materia, ¿no? Allí ustedes tienen, observen, en cada, en cada ascenso, es decir, en esta recta con esta determinada pendiente, es la cantidad de calor que absorbe un cuerpo para cambiar de estado. Pero una vez que está en el proceso de cambio de estado, sigue absorbiendo calor, pero no para cambiar de estado, no para aumentar la temperatura de la masa del cuerpo del objeto, sino para cambiar de estado. Entonces es importante que sepan, ¿no?, el concepto. Repito, el calor latente es aquella energía, ¿no?, térmica que el sistema o el cuerpo requiere para producir un cambio de fase. Es decir, cuando tenemos, por ejemplo, de un estado líquido queremos pasar a un estado de gas, o sea, gaseoso, en el caso más elemental, que es el caso del agua, se dice que el agua ebullece a los 100 grados, ¿sí?, grados Celsius, y que luego pasa a partir de los 100 grados, empieza a transformarse de líquido a gas. Bueno, en ese momento cuando el agua empieza a ebullecer, a hervir, decimos nosotros en el barrio, en la casa, en ese momento la temperatura del agua ya no aumenta, ¿sí?, porque la presión es constante, ¿sí? Si nosotros en ese momento que el agua está ebulleciendo, hirviendo, dijéramos, tapamos fuerte, es decir, no dejamos que se escape el vapor, resulta que el agua deja de ebullecer, deja de hervir. Y cuando deja de hervir, entonces el agua supera los 100 grados, pero no hierve.
y supóngase que seguimos agregando energía y esa energía que se agrega, el agua lo sigue absorbiendo. Y ya no estamos en los 100 grados, ya estamos por los 140, 150 grados. Y si se crea un estado de saturación allí, no es que el agua no hierva, es decir, no se esté produciendo vapor. Vapor se produce, pero es un vapor saturado. ¿Qué significa que el vapor sea saturado? ¿Ustedes saben algo de saturación? ¿Se acuerdan algo de química? Repito la pregunta, ¿saben algo de lo que es la saturación? Santiago o Hernán, le estoy preguntando a cualquiera de los tres. Fernando también. O no me están escuchando o ya se fueron. Algo que ve cuando ya no disuelve, algo era. Algo que no disuelve. Sí, más o menos. Sí, sí, esa es la idea. Eh, ¿Viste cuando una persona dice, cuando se enoja, vieron que ahora las personas andan enojados por esto de la pandemia, que protestan por cualquier cosa, porque dice que están hartos de estar encerrados, hartos de todo. Bueno, una persona cuando dice que ya está harta y por lo tanto reacciona violentamente, bueno, eso es un estado de saturación. Es decir, una persona que de repente te aguanta ¿vieron? Te aguanta un agravio, un insulto, y la deja pasar. Y el segundo insulto también lo hace que se resbale, pero un tercer insulto ya empieza a incomodar. Y así llega hasta algunas personas, ¿no? Llegan hasta el quinto insulto y dice, bueno, mira, hasta acá llegó, hasta acá es mi paciencia. Y entonces dice, toma la cuestión por la mano, dice, bueno, yo ya me cansé, dice la persona de me cansé de soportarte. Y bueno, comienza la, como dicen por allí la maestra jardinera, ¿no? Comienza la trifulca. Bueno, eso es un estado de saturación en términos psicológicos humanos, pero en términos físico, físico-químico, como dijo el compañero, un estado de saturación es cuando una sustancia, sea líquida o sólida, ya no puede diluirse o diluir, ¿sí? Ejemplo, como dijo el compañero, si tenemos nosotros, a ver, vendría a ser sal o azúcar, cualquiera de las dos, la disolvemos. ¿En donde se usa agua salada? En la cocina. No, en la cocina no se usa. Bueno, no sé. Eh, Supongan ustedes un sencillo experimento. Agarran una taza de té, una cucharita de sal, la disuelven y la primera, la segunda cuchara la sigue disolviendo y ya por la sexta cucharadita de sal en la taza de té, ustedes van a ver que por más que resuelvan, o sea, muevan el agua, la sal va, va a seguir allí en forma de cristales. Y ustedes van a seguir agregando más sal y van a ver que la sal que se agrega sigue estando en el fondo. Y ustedes van a decir, bueno, quiero disolver toda la sal y entonces van a mover la cuchara en forma violenta, girando a varias revoluciones por minuto, de forma baldía porque van a observar que la sal no se disuelve. Bueno, cuando sucede ese fenómeno que
mientras disolvemos, perdón, cuando intentamos disolver unas sustancias, en este caso un sólido, en medio de un líquido, y el sólido no se disuelve, no se diluye, ese es el estado de saturación. ¿Mm? Dice, yo me disolví hasta determinado. Bueno, la saturación es un fenómeno muy interesante. ¿Por qué? ¿Por qué le estoy explicando esto? O mejor, le explico un poco el fenómeno de saturación de la sal. Una vez que se llegó al punto de saturación, la sal no es que no se disuelva. La sal se sigue disolviendo, pero al mismo tiempo que se disuelve, se sigue cristalizando, se cristaliza. O sea que lo que ustedes ingresan por arriba, por abajo, se transforma en sal. Es un fenómeno muy interesante. Es decir, dilución hay, pero llega un punto que, que ustedes le agregan sal y la misma cantidad de sal que agregan se cristaliza. Y obviamente algunos gránulos de sal que ingresan al fondo por una cuestión de densidad van a ir directamente al fondo por una cuestión de peso, porque la dilución tiene su tiempo. Entonces, el peso hace que llegue rápidamente al fondo y de esa manera sustituye la formación. Pero llega un momento que, como les dije, no es que no haya dilución, sino hay dilución, pero es a nivel microscópico. Nosotros no lo vemos, ¿sí? Pero desde un punto de vista microscópico, la cantidad de sal que se disuelve al contacto instantáneo con el líquido, abajo en la parte inferior, se cristaliza. ¿Mm? O sea que existe una especie de ciclo de agregado de sólido con formación de sólido. Es un cíclico. Mientras ustedes por un lado agregan, por abajo se cristaliza y así se mantiene la cantidad de sólido. Bueno, eso es una solución saturada. Pasan con todos los cristales que tienen bajo índice de solubilidad. Entre eso las sacarosas, que son las azúcar, la mayoría de las sales, ¿sí? En la nomenclatura química que terminen en la terminación ato, tener este fenómeno de dilución. Ahora, ¿para qué le expliqué la sal? ¿Qué tiene que ver con el agua? Con la saturación del agua. En el agua pasa exactamente lo mismo. Por eso le decía que una vez que se llega a los 100 grados, el agua se sigue saturando, se sigue ebulleciendo, hirviendo, diríamos nosotros en la casa, pero, eh, pero no es que no haya ebullición. El problema es que se satura, es decir, la cantidad de agua que se transforma en gas, ese mismo gas se está transformando en líquido. Por eso no ocurre esa transformación de fases a nivel visual, sino a veces en el fondo del agua ustedes van a ver que el agua está en movimiento. Ustedes saben que cuando el agua antes de hervir trata de equilibrarse, es decir, trata en la misma agua, trata que en todo el seno de la masa líquida tenga la misma temperatura. Y la única manera de tener la misma temperatura es que el agua se desplace. ¿Sí? Eso es lo que se llama conducción del calor por convección, convención. ¿Sí? Se van a convectar las masas líquidas. Ese fenómeno, repito, va a suceder cuando el volumen, la presión, sea variable. Es decir, yo tape el líquido, tape la pava o tape la olla, se va a producir este fenómeno. Y si ustedes inmediatamente, después que han tapado
y luego que sea presurizado, instantáneamente levantan la tapa, obviamente que el líquido entra en una ebullición violenta, probablemente salte la pava, o la olla, o lo que hayan puesto, salte, porque imagínense, hay un choque de presión. ¿Mm? Ustedes imaginen que la presión atmosférica, supongamos que en ese día sea igual a una atmósfera, generalmente está a menos de una atmósfera porque nosotros estamos en el norte, pero vamos a suponer que está a una atmósfera. Y supónganse que ustedes taparon la olla y ahora el agua está a más de una atmósfera, está, supongamos, a 2 atmósferas. Ahora, cuando ustedes abren la tapa, hay un choque térmico terrible. Entonces el agua salta como si fuera, no sé, como si tuviera un resorte. El resorte salta de la olla, del recipiente que la contiene, salta hacia afuera. Y entonces ustedes pueden, ese salto se proyecta al exterior. Y si ustedes están al frente, probablemente le caiga un poco de agua hervida. Y obviamente van a tener un accidente desagradable. Bueno, todo ese proceso pasa por un choque térmico, que en realidad no es un choque térmico, más bien es un choque de presión. Por la presión, como les dije, afuera había un kilo de presión y acá adentro de la olla había 2 kilos, la diferencia de presión es 1 kilo, con esa fuerza salta el agua. Bueno, entonces allí tenemos agua con vapor saturado, ¿sí? Recuerden que el vapor saturado está más allá de los 100 grados, ¿no? Más adelante cuando veamos caldera, lo que lo acabo de explicar se llama vapor flash, ¿sí? Más adelante vamos a ver un poquito de vapor flash en lo que es laboratorio. Sigo con la explicación esta, ya avanzo un poquito. Es importante que le explique eso porque vamos a ver que lo vamos a necesitar dentro de muy poco. Bueno, no voy a hablar del término molecular. Esta es la fórmula del calor latente, ¿sí? La masa, en realidad esta es el derivado. La fórmula del calor latente, a ver si está acá. No, despeje L, el calor latente va a ser el calor, o sea, la energía térmica, dividida la masa. Generalmente, ¿sí? Eso se llama calor latente. Pero ahora la energía térmica necesaria para producir el calor latente es esto. La multiplicación entre la masa que está en juego, supóngase que está un kilo de agua. ¿Sí? Recuerden que 1 litro de agua es igual a 1 kilo de agua. Ustedes no se tienen que sorprender cuando yo hable, en vez de hablar de litro o de mililitro de agua, yo hable de 1 kilo. No se tienen que sorprender porque recuerden que la densidad del agua es igual a 1. Si la densidad del agua es igual a 1, 1 litro de agua pesa 1 kilogramo de ese agua, ¿sí? Perfecto. La fórmula entonces de la energía para producir ese calor latente es la masa por ese factor. L pasa a ser un factor. Y como le dije hace rato, como estamos hablando de masa, este factor es particular de cada materia, ¿no? Así el hierro, así el aluminio, así el cobre, tienen distintos calores latentes y en la misma agua tienen distintos calores. Ahí le dan un ejemplo. Ahí tienen el calor latente. Recuerden, como les expliqué acá, les dije que el calor latente es la energía necesaria para producir el cambio de fase. Si yo estoy en una fase sólida y quiero pasar a una fase líquida, fíjense acá, en esta partecita, allí yo tendré un determinado energía latente, ¿sí? Como es de sólido a líquido, ese fenómeno se llama fusión. Por lo tanto, acá será llamado calor latente de fusión, ¿sí? Y en esta parte donde dice 100 grados, pasamos del líquido al gas. Por lo tanto, esto será el calor latente de evaporación o ebullición, ¿sí? Y así, hay distintos tipos de calores. Por eso acá en el ejemplo le dicen calor latente de F de fusión, calor latente de vaporización o de ebullición, como ustedes prefieran.
Fíjense que los calores latentes, a pesar de que se trata del mismo líquido, no son lo mismo. Es decir, que para pasar de hielo a, a agua, en el caso del agua, a líquido, perdón, en el caso del agua, para pasar de sólido a líquido, yo necesito 333 kilojulios, ¿sí? Mientras que para pasar de el líquido al gas necesito 2,26 megajulios. Ustedes fíjense que acá es mega, si, si lo transformamos en términos de, de megajulio acá, esto sería equivalente a 0,3 megajulio y este sería 2, es decir, que necesito más energía para hacer hervir el agua que para transformarla en líquido. Eso es algo que deben tenerlo en cuenta. A veces son preguntitas de evaluación, ¿no? ¿Cuánta energía se necesita? ¿Más o menos energía para pasar de sólido a líquido o de líquido a gas? Entonces ustedes ahora tienen idea que siempre a medida que la materia se hace más sutil, más energía se necesita, ¿sí? Porque ustedes saben que la energía, la materia en estado gaseoso tiene más energía que en estado líquido, que en estado sólido. ¿Por qué en estado líquido? Porque las moléculas andan volando o son como especie de pequeñas naves voladoras y toda nave necesita una energía de impulsión. Bueno, de ahí la toma, del calor latente. Esto me viene el caso para advertirle a ustedes, ya que estamos hablando, eh, por ejemplo, cuando ustedes están en una fiesta de ahí, de las que ustedes hacen o hacían cuando estaban en la no pandemia, y se ponían decían, che, vos traes la carne, yo traigo la papa, vos traes la lechuga, y entonces hacían su famosa, ¿cómo le dicen ustedes? Hay una niña el año pasado me enseñó a una bonita frase que lo aprendí allí en Maimará, que ustedes le llaman eh, creo que es así, si me equivoco me corrigen. Compartir le dicen, ¿no es cierto? Cuando ustedes se juntan así para comer un asado se dice compartir, ¿verdad? Así es, Hernán Serpa. ¿O cómo lo llaman ustedes los varones? Porque el que me lo dijo fue una niña. ¿Cómo es Hernán Serpa? Hernán Serpa ya se fue a compartir rápido. Fernando, ¿cómo se dice en Aymara cuando van a comer un asado? Sí, profe, así compartí. Compartir. Pasan. Fíjense que es bonito expresarse así, porque nosotros en mi tiempo decíamos, nada de compartir. Si vos querías compartir algo, en realidad no compartías, tenías que ponerte con algo. Bueno, entonces cuando ustedes están en una de esas fiestas que hacen y ponen a hervir la papa, imaginen ustedes una olla con 2 litros de agua y dentro de esa agua haya 2 kilos de papa, pónganle ustedes. Y le meten el fuego y el agua empieza a ebullecer. Razón suficiente para que nosotros empecemos a pensar que la papa se va a cocer. Entonces la papa acá en Jujuy más o menos para estar a punto o al dente, como dice mi mujer, mi esposa, está 15 minutos, por lo menos acá en San Salvador. Yo sé que ustedes tienen que estar un poco más por estar en el norte. Allí en el norte el agua no hierve a 100 grados, ustedes creo que ya lo saben, hierve a 97 grados más o menos. O allá capaz más, ¿no? Perdón, capaz menos. O sea que el agua ahí en Maimará debe estar por 96 grados hirviendo, ¿sí? ¿Qué significa que hierva a los 96 grados? Que va a haber poca energía para cocinar la papa. Pero ustedes ahora que saben algo de termodinámica, saben que cuando ustedes agreguen el agua, perdón, una vez que el agua empieza a hervir, ya no tiene sentido
A ver, ustedes para que hierva el agua rápido, ¿qué hacen? Ponen la hornalla, la perilla al máximo. Dice, porque estoy apurado, necesito que se cosa rápida la papa. Y le dan con todo a la perilla del gas. Entonces empezó a hervir y la papa empieza a saltar y ustedes siguen con la garrafa o la hornalla al máximo. Pero ya no tiene sentido porque toda esa energía que ustedes estarían agregando, el gas que estarían gastando, lo único que haría es mandar todo el agua a la atmósfera en forma de gas, en forma de vapor. Porque por más que mantengan el gas a máximo, la papa no se va a cocer más rápido. Porque como les dije, ustedes en Maimará más o menos están entre 96 y 97 grados ebulliciendo el agua, hirviendo el agua. Y una vez que empieza a hervir, el agua no va a aumentar a 98, 99, a 100, a 105 grados. No aumenta. Porque acabo de decir que la energía, el calor latente es la energía que se requiere para el cambio de fase. Esa energía que ustedes están agregando no aumenta la temperatura. Lo que hace es darle velocidad a las moléculas de agua para que las moléculas de agua se transformen en naves, ¿no? En pequeños minúsculos navíos que nosotros llamamos vapor. Entonces saltan de la olla, salta al aire en forma de vapor. Todo ese gas que ustedes están gastando lo están dando a la molécula de agua para que se transforme en gas. Pero la papa sigue teniendo 96, 97 grados. Y entonces lo más lógico e inteligente sería que ustedes, una vez que hirvió, bajen el vapor. Bajen el gas. Porque saben que la papa no va a cocer más rápido por más que le metan más gas. ¿Se me entendió entonces? Entonces, muchachos, ¿qué es el calor latente? A ver, creo que ustedes ya lo sabían porque los profes de química lo explican también esto. A ver, Benjamín Mendoza, ¿cómo le va? Buen día, profe. Aquí estamos bien. Bueno, entendió entonces que cuando vayan a esos compartir que hacen ustedes, economicen por lo menos el gas, ¿no? De la garrafa o de la línea. Así que no gasten gas baldíamente, ¿sí? Bueno, listo. El comentario de lo que es el calor latente aplicado a la cocina. Sigamos. Bueno, ahí tienen, fíjense. Ustedes sepan, ustedes si lo multiplican esto 2,26 por hora, o sea, divídanlo 2,26 por hora, es decir, por 3.600 segundos, eso va a ser la plata que van a estar perdiendo si no bajan la perilla del gas del máximo a mínimo, simplemente para mantener el hervor, no para apurarlo. Esa es la potencia que van a estar gastando en términos monetarios. Bueno, sigamos descubriendo. Esto, la equivalencia mecánica, también ya he hablado una buena parte. Esto es el Padre Nuestro de ustedes, de los mecánicos, ¿no? Tener que saber la equivalencia mecánica del calor. Esto se llama equivalencia, ahí dice, ¿no? Equivalencia mecánica del calor. ¿Sí? Rápidamente, ¿por qué digo equivalencia mecánica? Porque tradicionalmente el calor se medía en caloría. Se medía en caloría. Y en mecánica, y sobre todo en el sistema internacional, la energía mecánica se dividía en julios. Entonces, este buen hombre, llamado Jules, de apellidado Jules, o Julio, a través de esa maquinita que están viendo, descubrió la equivalencia. La equivalencia entre la energía térmica y la energía mecánica.
Sí, el experimento lo pueden encontrar en internet, pero básicamente es eso. Es muy interesante saber cómo nosotros lo pudiéramos hacer en el laboratorio también. Nada más que no llegaríamos a este valor de 4,18, llegaríamos a 3,9 más o menos, 3,8, 3,9, porque para hacer un experimento y no des 4,18 necesitamos instrumentos de precisión. ¿Sí? Este valor 4,184 es un valor logrado en laboratorios de alta precisión. Nosotros no tendríamos jamás esta, por más que lo hiciéramos cuidadosamente, siempre se obtiene 3,8, un mejor resultado sería un 3,9. Pero bueno, en el laboratorio de precisión se determinó que la equivalencia mecánica, una caloría es 4,184 julios. Entonces este valor de memoria, sigamos haciendo un repaso rápido de todo esto. Comenzamos con la energía. Ya comenzamos con la primera ley. La energía interna. En pocas palabras, ¿qué sería la energía interna? A ver, alguien me comenta, ¿qué sería en pocas palabras la energía interna? A ver, cualquiera de los 6 que están. A ver, voy a poner, lo vamos a poner así, a ver. Kevin Tolava, ¿cómo anda Kevin? Buenos días. Kevin. Buenos días, profesor. ¿Cómo anda Perdón Kevin? por llegar tarde. No hay problema. Mientras, Sí, mientras usted se haga cargo de por qué llega tarde, no hay problema. No, le pregunto, me agrada que me diga bien, porque ustedes son muchachos jóvenes. Yo siempre digo que mientras ustedes tengan la ilusión de vivir, todo está bien. Anoche hablaba con una persona de allá de donde yo vivo, como era, un señor de edad que ahí me ayuda a cuidar algunos animales que tengo. Me decía que se arrepentía de muchas cosas de no haber hecho cuando era joven. Y yo mientras me hablaba, me decía que si él tuviese por lo menos unos 50 años, haría tal o cual cosa. Y yo los escucho a ustedes, que tendrán 18, 19, algunos de ustedes. Digo, eso me hace recordar a una enseñanza que dice que el joven, el niño, se adquiere, ¿viste? Libertad, hacer todo lo que quiere, pero le falta algo, le falta la plata. A cambio, la persona grande tiene la plata, pero le falta el tiempo. El abuelo tiene el tiempo, tiene la plata, pero le falta el... bueno, fíjense que ustedes, miren lo que le voy a decir. ¿Alguien de ustedes de los 6 es papá ya o no es papá? Benja. Benja, ¿quién es Benja? A ver, Benjamín. ¿Cuál Benjamín? Nada, mentira, profe. Ah, Benjamín Mendoza. No es papá. No. No, profesor, todavía No, no. todavía no es papá. Bueno, lo que acaba de decir el Kevin es totalmente cierto, pero ¿saben qué? Ustedes no van a tener que esperar a vivir sus 70, 80 años para verificar lo que dice Kevin. ¿Saben lo que van a tener que hacer? Es iniciar un matrimonio. Tal cual como lo dijo Ya se casó ya. ¿Cómo? ¿Quién se Ya casó? se casó ya. ¿Este Fernando. Benjamín? ¿Se casó el Benjamín entonces? No, Fernando Guerrero se casó. Fernando Guerrero, así es, Fernando. A ver, vamos a apelar a la palabra autorizada. Fernando Guerrero. No, profe, no sé qué tiene el changuito ese. Bueno, no importa. Yo le voy a contar, como varones que todos somos ahora en este mío, que cuando ustedes inicien su matrimonio, porque más temprano que tarde lo van a iniciar, y recuerden que matrimonio no es estar casado, ¿sí?
El matrimonio, el estar casado es una formalidad nada más, una formalidad social. Pero uno se casa con una dama cuando tiene sus uniones íntimas. Punto, ya está. Ese es el famoso casamiento. Después que ponerse un traje o un vestido blanco, ya esa es una cuestión social, es un detalle. Pero el verdadero casamiento para el hombre o para la mujer es cuando ustedes tienen relaciones íntimas. Punto. Ustedes se van a dar cuenta, le digo, por eso le estoy diciendo que todo lo que dijo el señor Kevin Tolava, lo van a experimentar apenas inicien su matrimonio. ¿Qué significa eso? Como él dijo, cuando ustedes anden, se casen o estén en noviazgo, van a tener todo el tiempo para ella y ella va a tener todo el tiempo para usted. En ese momento no va a haber necesidad de trabajar. Para ustedes todo va a ser lindo. Se cae una hoja y le hacen un poema. Una oveja allí y no sé, la miran como si fuera una cosa que nunca vieron, porque están al lado de ella, ¿vieron? Bueno, todo es hermoso. El tiempo nunca pasa, o mejor dicho, pasa rápidamente. Eh, Porque, claro, ustedes no tienen que ir a trabajar, ella no tiene, en fin. Entonces, pero, claro, van a tener todo el tiempo del mundo, pero como dijo Kevin, no van a tener la plata. O en todo caso van a tener muy pocas plata. Ustedes capaz que le quisieran llevar a, no sé, a conocer la costa del Pacífico, allá en Chile, o tal vez las costas del Atlántico, allá en Buenos Aires, o en Brasil, las costas del Atlántico. Pero no van a tener la plata. Entonces, ¿qué hace ella y él? Bueno, se juran y se perjuran amor y al cuestión de 9 meses nace alguien que se parece a ustedes, con poco de suerte, ¿no? Alguien que se parece a ustedes y que después de casi 2 años le da su primer título de papá. Y cuando ese niño o niña empieza a decirles papá, recién al hombre le cae ¿cómo le explico? Le cae el apuro por querer trabajar, por tener un trabajo. Muy pocos varones comienzan su matrimonio con trabajo ya con trabajo directamente. Muy poco. Esos varones o esas mujeres ya son grandes para cuando pasa eso. Pero estoy hablando de un muchacho normal, como de ustedes, 19, 20, 21, 20, hasta 25 años. Entonces no tienen plata. Entonces dicen, bueno, como ya estoy casado, ya tengo hijos, mi hijo está por venir, recién se desesperan por buscar trabajo. Y entonces el trabajo lo encuentran, con un poco de suerte lo encuentran, pero ya no tienen el tiempo para pasarla con ella. Y al último, después de 5 años, viene la primera prueba, ¿no? El que llega a los primeros 5 años de casado, a los 5 años de casado se pasa la prueba de van a seguir con la persona o no van a seguir con la persona. Normalmente los jovencitos o la jovencita antes de los 5 años comienza su primera amague de separación. Algunos sobreviven a ese amague de separación y llegan hasta los 10 años. Después de los 10 años comienza la otra prueba. Ya no es el amague de separación, es el amague de distribución de los hijos o de los pocos que pudieron juntar a los 4 años. Dicen, entonces, porque ellos ya lo tienen asumido la separación, porque ya no la soportan a ella y ella no la soporta a uno. Entonces, le digo, mientras ustedes sean jóvenes, como son ahora, que tengan los años que tienen, disfrútenlo, no se apuren en casarse, no crean eso que por ahí la mente le va a decir, ¿es esta mi única oportunidad en la vida? No, oportunidades siempre van a tener. Vívanla la vida, disfrútenla, porque una vez que se casen, ya no hay marcha atrás. ¿Sí? No hay marcha atrás. Disfrútenla, ustedes están en 6º año. Disfrútenla sanamente, no sean dañinos, no hagan daño por ahí como yo he visto por ahí en Mara, que hay muchas niñas lastimadas, ¿no?
En fin, van a vivir en piel y a más de uno de ustedes le falta yo le diría le faltan meses para que pase lo que yo les digo. Pero en fin, le dejemos que la vida nos sorprenda. Volvamos a lo nuestro entonces. Yo le hablaba de energía para decirle que ustedes están llenos de energía. Y si yo les preguntase a ustedes qué es la energía interna, pues bueno, yo le diría, ahora en términos sociales, le diría que la energía interna es la juventud que tienen ustedes. Para ustedes en este momento el tiempo no corre. Ustedes sienten que, por ahí el compañero hace rato me decía, practico artes marciales. Y sí, fíjense, practica artes marciales. Y alguno irá a correr, otro jugará fútbol, en fin. Bueno, eso es la energía interna en una persona. La gana de vivir, la gana de ser feliz, la ilusión, fundamentalmente la ilusión, porque yo siempre digo, el año pasado me tocó hablar allí en la escuela en una reunión y yo le decía, mientras haya juventud, mientras haya ilusión, tenemos garantizada la juventud allí en la escuela. Porque uno deja de ser joven cuando pierde la ilusión. Una persona con ilusión es una persona joven. Por eso ustedes van a encontrar en la vida, hay jóvenes viejos y viejos jóvenes, ¿sí? La diferencia está entre que la persona puede tener 40 años, 50 años, pero tiene ilusión. Es una mujer, es un hombre o una mujer con una juventud interna que más de uno la quisiera tener. Y por ahí van a conocer jovencitos o jovencita con 18, 20, 25 años, con pensamiento de gente ya llena de... Y eso tampoco está bueno. Entonces podremos decir que ese jovencito no tiene energía interna, porque no tiene ilusión. Si llevamos este ejemplo de energía interna a lo que son sistemas termodinámicos, bueno, la energía interna sería la capacidad que tiene el sistema de realizar o recibir trabajo. Repito, la energía interna sería la capacidad que tiene el sistema de realizar o de recibir trabajo. Y en términos más resumidos, podríamos decir que la energía interna de un sistema es la suma de todas las formas de energía que existan en el interior de ese sistema. Repito, la energía interna de un sistema termodinámico sería la suma de todas las energías internas o todo tipo de energía que existan en el sistema termodinámico en cuestión. Ahora, eso es un nombre medio, el nombre de energía interna es un nombre que tapa muchas cosas. Es una forma de simplificar o sintetizar e inclusive de esconder ciertas características de la realidad. Al decir que es la representación de la sumatoria de todas las formas de energía que tiene el sistema, hay muchísimas. Y nosotros lo tapamos diciendo dos palabritas, energía interna. ¿Cuáles son esas energías podríamos tratar? ¿Y cuál de todas esas energías es la que más aporta a la transformación o a la variación del sistema? La variación del sistema para que se produzca trabajo o para que reciba trabajo. ¿Cuál de todas? O al revés, podríamos preguntarlo, ¿cuál de todas las formas de energía es la que menos aporta en vez de la que más aporta? Y así podríamos hacerlo. Entonces, en termodinámica decimos, no, mire, vamos a hacer una cosa, no nos vamos a complicar mucho la vida, y nosotros vamos a reconocer 2, 3 tipos de energía. Si la otra energía existe, bárbaro, pero para nosotros solamente van a existir 2, la potencial y la cinética, punto. Que en términos físicos se llama energía mecánica, esas 2 a la suma. Entonces, en termodinámica, y recuerden ustedes, al principio de clase habíamos dicho, que la termodinámica que nosotros estudiamos es la termodinámica tradicional, ¿sí? La termodinámica clásica también, si no la quieren llamar tradicional, termodinámica clásica. Y la termodinámica clásica se
caracteriza por estudiar sistemas macroscópicos, es decir, sistemas que no requieren de observación microscópica, sino a simple vista. Eso significa un sistema macroscópico, que no requiero de implementos ópticos para poder visualizar los efectos. No. Y por eso uno apela simplemente a los dos tipos de energía, la cinética y la potencial. Nosotros la energía cinética la podemos ver y la potencial la podemos ver. A la cinética lo vemos cuando un objeto se mueve y se mueve en forma horizontal o desplazándose. Y a la potencial la vemos cuando un objeto se cae. O apenas levantamos el dedo desde el ombligo hasta la nariz, ese levantamiento del dedo desde el ombligo hasta la nariz ya me está indicando la existencia de un campo gravitacional llamado energía potencial. Y si yo, en vez de levantarlo desde abajo hacia arriba, lo desplazo desde la derecha a la izquierda, estoy viendo a simple vista la energía cinética. En fin. Entonces, para nosotros, la energía interna será eso, ¿no? En términos ya groseros. Si uno va hilando más fino, nosotros tenemos que hablar, si vamos a hablar de energía interna, tenemos que referirnos a qué tipo de sistemas vamos a estudiar esa energía. Porque la energía interna no es lo mismo que en un sistema cerrado, en un sistema abierto, o en un sistema aislado, o en un sistema adiabático. La energía interna, ¿por qué no es lo mismo? Porque ustedes saben, por definiciones de los distintos sistemas termodinámicos, hay sistemas que van a interactuar con el medio y otros que no. Entonces, ahí está la diferencia. Si bien la energía interna es única, no todas las energías internas de los sistemas van a tener la misma, el mismo trato o tratamiento, ¿no? Allí ustedes ven, por ejemplo, en lo que están observando en el PDF, que la energía interna va a ser igual al trabajo si el sistema está aislado. Claro, va a ser igual. Cuando estamos hablando de aislado, recuerden que hay dos formas de aislar. Hay dos formas de aislar, térmicamente o mecánicamente, ¿sí? Acá dice aislado, no hace alusión a si está aislado térmica o mecánicamente. Nosotros por una simple inspección vemos que se está haciendo referencia a un sistema aislado térmicamente. ¿Por qué térmicamente? Porque no está el factor de energía térmica, es decir, el calor, la Q de calor no está. Entonces nosotros podemos decir que la variación de energía interna de un sistema aislado térmicamente es igual al trabajo, punto. Y se acabó. Y si el sistema no estuviera aislado térmicamente, agregaríamos un término más, que sería el término que aparece acá. ¿Ve? O sea, ya la energía interna no es igual al trabajo, sino se le agrega un término más, el calor. Y esto estamos hablando para un sistema mecánico, termodinámico macroscópico, es decir, un sistema grande. Los sistemas termodinámicos que tratan de forma microscópica se llama termodinámica estadística, ¿sí? O algunos también la llaman termodinámica cuántica. Bueno, eso cuando vayan a la facultad lo van a ver. Se necesita más matemática para hablar de termodinámica estadística, ¿sí? Bueno, esto que ustedes están viendo, donde apreciamos que toda esa forma de energía, que dijimos que es la energía interna, va a ser igual al calor más el trabajo, ¿sí? Esto va a constituir el primer principio de la termodinámica. Nosotros acá le llamamos primer principio de la termodinámica, pero si ustedes se acuerdan que la termodinámica es una rama de la física, y como rama de la física, si nos salimos de la exclusividad de la termodinámica y nos vamos a la generalidad de la física, este mismo principio, que acá se llama primer principio de la termodinámica, en física se llama ley de conservación de la energía. Repito, este primer principio aquí de la termodinámica, en física, en términos generales, o física general, este se llama principio de conservación de la energía, ¿sí? Bueno, tiene toda una historia que no lo voy a hablar acá, yo me la sé la historia, es muy bonita, muy interesante, pero ustedes la pueden buscar, historia de la
no la van a encontrar ustedes como historia del primer principio de la termodinámica. La van a encontrar como la historia de la ley de conservación de la energía. Perfecto, bueno. Esto es así de simple en un principio, pero esto si le agregamos matemática acá, esto se complica. Vamos a ver si le podemos complicar ahora mismo. Bueno, una vez que ya sabemos qué es la primera ley, recuerden acá, hay 3 variables. Si cada una de estas variables en sí misma tiene su propia formulación. Si yo hablo de la energía acá interna, y hace rato le dijimos que es la capacidad que va a tener un sistema termodinámico para producir o recibir trabajo, y el trabajo no es otra cosa que, hace rato le dije trabajo mecánico o energía mecánica, no es otra cosa que la formulación de la energía potencial y de la energía cinética. Y si hablamos de calor, en el otro segundo miembro, acá por sí misma esta Q tiene su formulación, y hace rato le contaba que la formulación salía de la capacidad calorífica y el calor específico. O sea que esta fórmula tiene que ver con esos dos conceptos, calor específico y capacidad calorífica. Y esto, la omega o W o W, como dicen algunos, yo le digo siempre omega, no sé, yo me acostumbré en el año de trabajar y desde estudiante siempre le llamé omega. Algunos me corrigen y me dicen, no, esto no es omega, omega es otro. Sí, es media parecida, pero yo me acostumbré a llamarle omega. Ustedes si quieren llámenlo omega, si quieren llámenle W o W también, como prefieran, igual se entiende. Bueno, esta W tiene por sí misma su formulación, y su formulación está, todas estas 3 variables están en sí, son la misma, es decir, que el calor es igual a la energía interna, el trabajo igual a la energía, y yo podría decirle ahora, miren, que el calor específico es igual a la energía cinética, o que la energía potencial es igual al trabajo. En fin, estos tres letritas en sí mismas tienen cada una su formulación. Avancemos un poco más. Bueno, acá ya habíamos hablado del tema de los signos. Cuando ingresa calor, ¿sí? Acá el calor está ingresando, lo consideraríamos según este apunte, y yo le había pedido que por favor no se aferren a esta indicación, porque van a tener problemas si ustedes se aferran. Cuando lean otras bibliografías, van a tener problemas porque se van a confundir, porque en otra bibliografía pasa al revés de lo que estamos hablando acá. Pero nosotros en esta bibliografía, o en este PDF que estamos leyendo, cuando el calor esté entrando, o sea, ingresando al sistema, como dice acá, va a ser positivo. ¿Sí? Como dice acá, mayor que 0, significa mayor que 0, es positivo. Entonces, cuando el calor ingrese o entre, va a ser positivo. Y cuando el calor salga, va a ser negativo. Lo mismo podemos decir el trabajo. El trabajo, cuando el trabajo, o mejor dicho, el entorno realice un trabajo sobre el sistema, ¿no?, será positivo. Y cuando el trabajo lo realice el sistema, va a ser negativo. Esta forma de verlas al sistema termodinámico respecto de los ingresos y egresos de calores y de trabajo, le dije algún día que era el formato egoísta, ¿no? Egoísta. Egoísta porque fíjense que el sistema se alegra, o decir, se pone positivo cuando ingresa trabajo, ¿sí? O le ingresa calor. Y se enoja, es decir, se pone negativo cuando le sale. Bueno, de ahí se tiene esta visión como la visión egoísta del sistema, ¿no? Como si el sistema fuera una persona, que bien puede ser. Bueno, ahí tienen el criterio de signo, eso lo leen ustedes.
En resumen es lo que le acabo de decir. Todo esto es la parte. Y acá llegamos a algo, a ver si está acá. Sí, ya entramos a los procesos termodinámicos. Hay una, a ver si sale acá, si no le voy a deber un PDF. A ver, déjenme ver un poquito. No, no está acá. Hay una ley que se llama ley de expansión instantánea, o mejor le voy a hablar en el próximo encuentro que va a ser el miércoles, le voy a hablar un poquito de eso, que es algo que no está en este PDF, que me gustaría que, así como le dije hace rato, que la equivalencia mecánica del calor la tienen que saber así de memoria, ¿ah? La ley de expansión térmica instantánea la tienen que saber. Lamentablemente acá no sale. ¿Por qué? Porque cuando ya empezamos a hablar de procesos de transferencia de trabajo térmico, como es en esta partecita que están viendo, ya se requiere de aquel concepto. Aquel es un concepto, es algo conceptual más que real. Bueno, ¿qué tenemos acá? Acá ya empezamos nosotros a usar un poquito de matemática, ¿sí? Y acá viene, quiero que sepan algo muy, muy importante. Yo creo haberle dicho ya. La diferencia, bueno, valga la redundancia. Hay que saber lo que es un diferencial, hablando en términos matemáticos, y un incremental. ¿Mm? Un diferencial y un incremental. Eso es fundamental para no tener problemas. Con eso solo, que mis alumnos de sexto año sepan qué es un diferencial y qué es un incremental, ya tenemos idea, tenemos una brújula para no perdernos o para no estar muy perdidos, ¿no? Sería bueno tener un GPS más que una brújula, ¿no? Pero bueno, con que tengamos una brújula en termodinámica para no perdernos, ya es algo. Entonces, esa brújula nos da este conceptito que no, si bien no es de la termodinámica, sino es de la matemática neta, con gusto se lo voy a explicar la diferencia entre, bueno, fíjense, la diferencia entre diferencial e incremental. ¿Por qué es importante ese hecho? Porque en termodinámica es la aplicación física de la matemática. Repito, la termodinámica es la aplicación física de la termodinámica. Y hay muchos conceptos que lo van a entender de esta manera. ¿Por qué viene todo este cuento que le estoy haciendo? Porque ustedes, en nuestro modelo, recuerden que nosotros, los humanos, cuando tratamos de estudiar algo, lo hacemos a partir de modelos, ¿sí? Modelos. Construimos un modelo para que nos sirva de patrón, ¿sí? Nosotros los humanos somos, yo creo que en toda la galaxia, no sé si por creación o por alguna extraña razón que desconozco, nosotros somos, como digo siempre, esto lo digo en todos lados que me toca llegar, somos seres referenciales. Para poder existir necesitamos de referencia, es decir, dónde está mi cero, dónde comienza tal o cual cosa. Siempre necesitamos esa referencia, ¿no? En ese sentido, al ser nosotros seres referenciales, bueno, inmediatamente decimos qué es lo pequeño y qué es lo grande. Y lo pequeño para nosotros, en términos normales, no nos importa. O sea, si yo a ver, para que me entiendan ustedes, cuando van a un negocio y, no sé, compran un kilo de pan, supónganse usted está con, supónganse que está 90 con 50, ¿cómo se dice? 90 pesos con 50 centavos, por decir un número. Y la señora de la panadería o el señor de la panadería le dice, señor, ¿tiene los 50 centavos? Le dice, no, no tengo. Ah, ¿le puedo dar un caramelito, un chiclecito por 50 centavos? Y ustedes dicen sí y no. Pero supóngase que ustedes
pagaron con 100. ¿Mm? Entonces el 5 le dan devuelto, no sé, un chicle. No, ahora, bueno, supongamos que un chicle sea de 50 centavos, cosa que ya no es real, ¿no? Un chicle creo que sale el más barato, sale 5 pesos, creo. Ustedes no se harían problemas por 50 centavos, pero si ustedes van a pagar con un billete en vez de 100, pagan con uno de 500 o de 1000 pesos, y le dicen, devuelto, ¿le puedo dar otro kilo más de pan? Usted dice, no, pará, no me dé más pan, si yo con un kilo tengo para todo el día. Aparte, si llevo 2 kilos, mañana se me transforma en pan duro. Entonces ustedes no van a estar de acuerdo, se molesta. Claro, con 50 centavos estaba bárbaro, pero con que te den otro kilo más porque la señora no tiene el vuelto, ustedes se dicen, no, deme la plata que me voy a otra panadería, dicen, reaccionan ustedes. Bueno, en términos prácticos esa es la diferencia entre un diferencial y un incremental. El incremental sería el vuelto grande que ustedes no aceptarían y el diferencial sería ese vuelto chiquitito que ustedes se lo absorben con un chicle, con una golosina por allí. Ahora, ¿qué tiene que ver ese diferencial con el incremental? Nosotros, creo que haberlo dicho ya alguna vez, nosotros para poder entender a la naturaleza, cometemos, como digo, este sacrilegio de armarnos patrones. Entonces, necesitamos del patrón de la referencia y decimos, bueno, ¿cómo puedo estudiar el movimiento como ustedes están viendo la filmina acá, el movimiento de un pistón? ¿Cómo lo puedo estudiar? Lo primero que hacemos es crear un pistón hipotético, un pistón que no es real. Dibujamos un pistón y decimos, bueno, por el lado del émbolo le entra la presión externa y por el lado de la camisa, o de la parte interna del pistón, obtenemos el trabajo, cuando se presuriza esa zona. Pero no consideramos todo, no consideramos el peso del pistón, el material en que está hecho el pistón, y por lo tanto la fricción que hará el émbolo con las paredes, o sea, las camisas del pistón. No consideraremos nada. Y para nosotros nos dará lo mismo que el pistón esté en forma vertical o en forma horizontal. Y nos dará lo mismo que el pistón esté en Maimará o que esté acá en San Salvador. O sea que hay muchas cuestiones que nosotros no consideraremos. Entonces, a partir de esa falta de consideración, nosotros diremos, analizaremos el pistón prescindiendo de todas las mínimas, de los mínimos detalles. Bueno, lo mismo que hacíamos con la energía interna. Hace rato le dije que la energía interna son varios tipos de la energía, pero ¿qué hacemos nosotros? Nos hacemos los distraídos y cuando hablamos de energía interna prácticamente hablamos de dos tipos de energía, la potencial y la cinética. Pero sin embargo, si uno mira de cerca el sistema, se da cuenta que no solamente tiene energía cinética y potencial, sino tiene por lo menos unos 7 u 8 formas de energía más, que nosotros decimos en forma arbitraria y unilateral, decimos no la consideraremos. Acá lo mismo, comenzaremos con el estudio del pistón y solamente nos interesará tanto la fuerza que ejerceremos desde afuera hacia adentro, como la fuerza que se ejercerá desde adentro hacia afuera. Y el resto no nos importará. No nos importará el peso, como le dije, del pistón, la materia que esté hecho el pistón, la posición del pistón, la fricción que sufre el émbolo con la camisa del pistón. No nos interesará nada. Y nosotros haremos los cálculos. Obtendremos suficiente dato para darnos una idea cómo va a trabajar el pistón. Bueno, eso que acabo de explicar es lo que se llama un modelo, en este caso físico-matemático, o si quieren, un modelo termodinámico. ¿Me entienden? Ahora, si nosotros vamos a comenzar a estudiar al pistón, pero resulta que en la realidad el pistón
nosotros hagamos unos cálculos y vamos a obtener unos valores y vamos y lo comparamos con la realidad, va a ver que el pistón hace lo que se le antoja y no va a coincidir con nuestros cálculos. Ya sea porque nosotros no consideramos los valores reales de todas las variables que resultan en el funcionamiento del pistón, o bien no usaremos instrumentos de precisión, o bien no tendremos las mediciones exactas. O sea, hay un sinfín de variables que nosotros no podemos controlarla y por lo tanto nuestros resultados, nuestros valores que obtenemos matemáticamente no coincidirán con la realidad. Bueno, dicho todo esto, creo que quedó claro lo que es el modelo. Un modelo es algo, eso, referencial, no sirve como referencia, no será preciso. Siempre nosotros buscaremos acercarnos más a la realidad y nos aproximaremos, con algunos cálculos nos aproximaremos, con otros cálculos nos alejaremos. Pero siempre nuestro despecho será para que nuestros cálculos se parezcan a la realidad. Dicho eso, entonces tenemos acá que como trabajo, y específicamente, dice acá D de W. Yo diría diferencial de omega, diría yo, por mi costumbre de hablar, diría diferencial de omega, que va a ser igual a la fuerza por el diferencial de X. Bueno, ¿qué significa este diferencial? Como hace rato le dije, el diferencial, ¿sí?, es algo súper pequeñito, ¿sí?, súper pequeñito. El problema acá, que es tan pequeñito que no sabemos cuán pequeñito. Simplemente sabemos cuán pequeñito. Que es algo bien chiquitito. Si uno quiere ser exigente y le pregunta, sí, es tan chiquitito, pero dígame cuán chiquitito. Y la última respuesta que tiene después de insistir va a ser, bueno, es tan chiquitito como usted quiera. Entonces le dan a uno la opción de elegir cuánto chiquitito. Yo quiero que sea tan chiquitito como una milésima. Bueno, bárbaro. Ponga allí que es tan chiquitito como una milésima, es decir, 0,001. Viene otro, supongamos, viene Fernando Guerrero y dice, no, a mí se me antoja que chiquitito va a ser una millonésima. Ah, bueno, listo, va a ser una millonésima. Y así sucesivamente. Es decir, que lo pequeñito va a depender de quién lo calcule. Más específicamente va a ser de la rama de quien se trate. En termodinámica, para nosotros pequeñito es algo hablando en términos de milésimo. Para los electrodinámicos, repito, electrodinámicos, que es una rama de la electrónica, de la física referida a la electrónica, ya hablan de una millonésima. O sea, dependiendo de la rama de la física, pequeñito o no pequeñito llamamos. Para los mecánicos, que sería nuestro caso, para los mecánicos, ya no necesariamente la termodinámica, ya hablamos por la centésima, es decir, que los errores que permitimos nosotros ya son bastante más groseros. En fin, lo que mi alumno en esta mañana del 28 de septiembre, quiero que quede claro que diferencial es algo muy pequeño. Yo diría, en términos matemáticos, casi tendiendo a cero. Entonces, acá estamos hablando de un pequeño trabajito que hace el gas, ¿no? Entonces estamos diciendo el diferencial de omega o de W del gas, ¿eh?, ¿qué estoy queriendo decir? Un pequeño trabajito, tan pequeñito que ni siquiera lo podemos ver. Va a ser igual a una fuerza. ¿Y qué es X? X es el desplazamiento, el movimiento, el desplazamiento. Entonces diremos, la fuerza multiplicada por otro pequeñísimo. Este pequeñísimo tiene que ser casi el mismo que este. Pongámosles por caso, nosotros estamos hablando de una milésima, es decir, estamos hablando de el trabajo de un militrabajo, ¿sí? Un trabajo de una milésima que se va a producir por la fuerza que mueve una milésima la masa de un objeto. ¿No? O sea, por lo tanto, el trabajo es pequeñito. Ahora, ¿qué hubiese pasado si en vez de poner diferencial, yo hubiese puesto, en vez de D,
hubiese puesto delta, es decir, el triangulito acá. Y acá hubiese puesto la fuerza por el triangulito. ¿Qué significa eso? Claro, cuando yo pongo delta, yo ya estoy afirmando que el trabajo ya no es algo pequeñito, ya es un trabajo a escala humana, algo que yo puedo medir. Yo, por ejemplo, digo, recuerden que delta significa algo final menos algo inicial. Entonces, ese algo final es medible por mí. Si yo estoy hablando de trabajo, bueno, por ejemplo, el trabajo que produce un torquímetro, yo puedo decir, el torque inicial, pónganle no sé, de 3 newton metros, el inicial, con un torque final de 7 newton metros. La diferencia entre 7 y 2 son 5 newton. El trabajo que realizó este aparato para ajustar una tuerca, que es un torquímetro, el trabajo neto es de 5 newton metros. Ah, está bueno. Lo podemos medir. No es un trabajo chiquitito, es un trabajo bastante grande. Y ahí se nota la diferencia. Entonces, ¿qué sería un diferencial de trabajo? Un trabajo muy pequeño, casi imperceptible, casi súper lento, porque cuando uno habla de algo imperceptible es algo casi lento, ¿no? Como las plantas. Las plantas ustedes van a ver, nadie se da cuenta cuánto milímetro o milésima de milímetro creció anoche la planta que uno tiene ahí en el fondo. Las plantas viven creciendo. Nosotros cuando la planta ya tiene la hoja grande nos dijimos, oh, mira, se llenó de hoja. Pero resulta que la planta vino creciendo hace rato. Bueno, entonces esa es la diferencia. Ahora, en términos más prácticos, un diferencial, y esto me gustaría que tomen nota, porque yo suelo preguntar por allí cuál es la ventaja o la desventaja de usar diferenciales incrementales. Por ahí tómenlo nota. En términos prácticos, ¿qué significa un diferencial y qué significa un incremental? En términos prácticos, un diferencial es una estimación. Repito, un diferencial es una estimación indefinida. Esa es la palabra. Una estimación indefinida. Es decir, no sabemos cuánto. Sabemos que es chiquita, pero no sabemos cuánto. Por eso es indefinida. Repito, entonces un diferencial en términos prácticos, repito e insisto, en términos prácticos será una estimación indefinida. Mientras que un incremental en términos prácticos va a ser un valor o una estimación concreta. ¿Cuál es la diferencia entre algo indefinido y algo concreto? Indefinido, como dice su palabra, no se sabe cuánto. Y si yo le digo algo concreto, sí, ustedes saben cuánto. Si yo le digo que el trabajo, el incremental del trabajo es 5 newton, ustedes saben que es 5 newton. Si yo le dije ahora que el diferencial del trabajo es igual a 5, dije newton, el trabajo no se mide en newton, se mide en julio. Si yo le digo, entonces, repito, si le hubiese dicho que el incremental es igual a 5 newton, a 5 julio, perdón, y ahora les afirmo que el diferencial que dio por resultado un trabajo de 5 newton, ¿cuál es la diferencia? Que un incremental me dé 5 newton y un diferencial me dé 5 newton. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que cuando yo hablo de incremental es exactamente 5 newton, ni más ni menos. Ni es 4,99 ni 5,01. Si yo digo un incremental de 5 julios, es 5 julios. Ahora, si yo le digo un diferencial de 5 julios, ahí no le estoy dando precisión. Le estoy diciendo que puede ser próximo a 5 newton. Es decir, podrá ser menor que 5 julios, es decir, 4,99, 4,97 julios, o bien 5,01, 5,003 y cosa por el estilo. Por eso es una estimación indefinida, no tiene precisión. Así quiero que vean ustedes estos conceptos para no. Entonces, ¿qué es lo que se hace? ¿Qué es lo que se hace? ¿Cómo pasamos de un diferencial a un incremental con la famosa técnica de integración? Cada vez que ustedes integran una función, están
¿qué es lo que se están diciendo al fenómeno? Lo están pasando de algo aproximado a algo concreto. Entonces, a mí me gustaría que ustedes vean a la integración, a las integrales, como un elemento de transformación de la aproximación a lo concreto. ¿Ok? Bueno, eso ha sido una exposición matemática, lo que acabo de decir. La vinculé con un poco de física. Bueno, si fíjense, acá no lo dice, pero ustedes comenzamos con el diferencial de omega por la fuerza por el diferencial de X, y acá sale, fíjese, P por A por diferencial. Bueno, acá no lo dice, les repito, pero la presión por el área por el diferencial, no es otra cosa con el resultado de integrar esto otro. Acá no lo explica, pero acá tendría que estar perfectamente explicado, pero no lo dice. Yo se los cuento porque, bueno, soy el profesor. Les repito, este producto de P por A por diferencial es el resultado de integrar. Y más todavía esto, es el resultado de integrar. Claro, ustedes me dirán, pero la fuerza no la obtuvo de la presión porque la presión es igual a fuerza sobre área y se despejó área. Sí, está bien, pero ¿cómo hace desaparecer este diferencial acá? Para que después aparezca el diferencial de volumen. ¿Cómo lo hacen? Se hace por integración. ¿Sí? Acá no, repito, no lo explica, pero yo le estoy advirtiendo, se le estoy aclarando. Bueno, lo mismo pasará. Esto, fíjense, es el trabajo de un gas y a diferencia, es decir, si es un trabajo de un gas, es el trabajo que se produce desde adentro hacia afuera. En cambio, este trabajo también es un diferencial, pero dice es un diferencial del trabajo externo o exterior, es decir, desde afuera hacia adentro. Y la única diferencia entre el trabajo del gas y el trabajo externo es el signo. Después sigue siendo lo mismo. ¿Sí? ¿Por qué el signo? Bueno, por lo que hace rato dijimos. Hace rato dijimos que cuando nosotros hagamos, cuando el trabajo ingrese, ¿sí? Fíjense, el trabajo, vamos acá a esto. Cuando el trabajo ingrese, ¿qué va a suceder? ¿Va a ser? Dijimos, mayor que cero. Mayor que cero significa positivo. Bueno, trabajo ingresa. Volviendo acá. ¿Cuál de las dos situaciones el trabajo va a ingresar? ¿Cuál es la situación? A ver, alguien de allí que me dé un comprendido. El trabajo que va a ingresar sería el trabajo externo, que no, profesor. Así es. Fíjense que acá dice, si el gas se comprime, ¿quién va a comprimir al gas? Es alguien que venga desde afuera. Es como cuando ustedes van a inflar la bici o la pelota, ustedes con su mano derecha agarran la manija del inflador y aplican fuerza. Entonces su mano estaría comprimiendo al aire del inflador para luego trasvasarlo ya sea a la bici o a la cámara de la pelota. De esa manera ustedes están aplicando trabajo externo al sistema pelota a través del inflador. ¿Sí? Entonces, como se está aplicando desde afuera, ¿sí? Tiene este signo negativo. ¿Sí? Ojo, mucho ojo con estos signos. Le va a hacer perder la cabeza, así que les recomiendo mucho cuidado con los signos. Y acá tenemos positivo. Bueno, fíjense, bueno, no, hasta ahí nomás. Acá habla de trabajos termodinámicos, en fin, nada más que en termodinámica el trabajo ya no va a ser, como dice acá, F por X, sino va a ser P por B, P por B. Bueno, acá está lo que
le explicaba hace rato sobre los diferenciales, ¿no? ¿Mm? De los diferenciales y los incrementales. Fíjense, bueno, esto es, lo pueden leer ustedes, no hay mucha termodinámica, sino explicar lo que lo acabo de explicar sobre diferenciales e incrementales. Acá se toma varios. Y finalmente es lo que la última clase dejamos acá, que es los procesos, ¿sí? Esto tiene mucho que ver con lo que vamos a empezar a resolver. Vas a hacer un solo ejercicio nada más hoy. Los procesos isócoros, recuerden que isócoros, volumen constante, isóbaro, presión constante. Recuerden que por esta definición que acabamos de ver, siempre que hablemos de trabajo va a ser porque el volumen, acá como dice, diferencial. Fíjese que otra vez es bueno que lo insista con esta explicación. Diferencial del volumen, dice acá. Si yo pusiera, a ver si sale acá, no sale. Pero imaginen por un instante ustedes que no está el diferencial acá. Dice P por B, supongan. Por un instante tapen a esta D de diferencial. Imaginen que el trabajo va a ser igual a la presión por el volumen. ¿Cuál sería la diferencia? ¿Cuál sería la diferencia en que esté este diferencial y cuál es la situación cuando no va a estar? Bueno, no sé si se me entiende lo que estoy diciendo. Voy a repetir por las dudas. A ver, yo quiero que ustedes se den cuenta que cuando ese diferencial, esa D, figura allí, significa que hay movimiento. Porque recuerden que le dije que diferencial significa una estimación indefinida. La palabra indefinida sabemos que es chiquitita, pero no sé cuánto. Pero acá viene la otra parte que muy pocos se van a dar cuenta. La palabra indefinida, chicos, márquenlo con color, escríbanlo por allí, significa movimiento. ¿Ok? Repito. La palabra indefinida. Yo hace rato dije que los diferenciales son estimaciones indefinidas. Bueno, en una visión un poco más interesante, podemos afirmar que esa estimación indefinida, que es el diferencial, implica movimiento. Implica que el sistema se puede mover. En cambio, fíjense, si yo le saco la D y pongo que el trabajo es igual a P por B, significa no que el sistema se está moviendo, significa que el sistema se movió. O sea, hablamos de pasado. Mientras que esté el diferencial allí, significa que estamos hablando de presente. Fíjense lo importante del hacer diferencia entre el concepto de incremental y el de diferencial. Repito, una vez más y graben, ¿cómo se dice? Resáltenlo, creo que se dice, resáltenlo como algo importante. El hecho de que el diferencial esté o no esté me va a indicar si el sistema se está moviendo, es decir, se está moviendo, es decir, tiene la capacidad de producir trabajo. Si el diferencial no existe, o se indica que no está el diferencial, significa que el sistema
ya hizo el trabajo, ya trabajó. Por eso es concreto. Por eso hablamos nosotros en forma concreta. ¿Mm? Es como cuando van al boliche, o mejor no cuando van al boliche, cuando van a comprar ese pan que le dije hace rato. Ustedes van al almacén y la mamá le dice, mire, Fernando, vaya, le doy 100 pesos y tráigame el, un kilo de pan. Ahí en la esquina, en el boliche de la esquina, el kilo de pan de Miñón está a 90 pesos. Vaya y tráigame un kilo. Entonces Fernando se va y llega a la esquina y le dice, bueno, deme un kilo. Como la mamá dijo que el kilo estaba a 90, él le da los 100 pesos y se queda esperando los 10 pesos de vuelta. Y la señora, o la muchacha de ahí del boliche, le dice, mire, ya está, le dice. No, pero ¿y los 10 pesos? No, el pan sale 100 pesos, dice. Ah, no, pero mi mamá, no, sí, eso salía ayer, le dice uno. Entonces ustedes vienen con la cara larga y le dicen, mamá, la vida está difícil, subió el pan. Y la mamá se sorprende y le dice, no puede ser si yo ayer, bueno, subió, entre ayer y hoy subió. Entonces, fíjense, ¿qué sería el diferencial ahí en esa situación del joven Fernando yendo a comprar? ¿Cuál sería la diferencial? Él se va con que el cuento de la mamá que le dijo que estaba a 90, ¿sí? Entonces se va y piensa que está a 90. Eso es el diferencial. Él supone, cree, porque su mamá le dijo, su mamá no miente. Le dijo, sí, está a 90. Y él va y vuelve con la noticia en forma concreta, con la noticia de que el pan ya no está a 90. Si no está a 100 pesos. Lo concreto de hoy es que el pan vale 100 pesos. Hasta ayer o hasta hace rato, a la medianoche, salía 90. ¿Sí? Entonces, lo concreto o el incremental del fenómeno que estamos analizando es que el pan sale 100 pesos. El incremental era que podía valer 90 hasta que hasta que la señora le cobró los 100 pesos. Hasta ese momento era un diferencial. ¿Sí? Era un diferencial. Era algo que se estimaba que salía 90 pesos. ¿Mm? Por eso le dije, era un estimado indefinido. Y se lo definieron cuando le cobraron. Entonces, vienen con la cara larga diciendo que la vida se está poniendo cuesta arriba. Bien, esa es, no sé si logro que me entiendan entre la diferencia entre el incremental y el diferencial, porque sí lo vamos a necesitar. Bueno, dicho eso, vuelvo acá. Fíjense. Acá le dicen que, fíjense, el incremental del volumen es igual a 0. ¿Qué significa que el incremental del volumen sea igual a 0? Que no hay volumen. ¿Sí? No hay diferencial. Eso significa. Por lo tanto, como el trabajo depende del volumen, el trabajo va a ser 0. En cambio, fíjense acá, en un proceso isobárico existe diferencial. ¿Ok? Diferencial. Después de integrarlo, por eso le dije, les pedí hace rato que por favor ustedes al operador integral lo vean como esto en estudios ingenieriles se llama transformada. A la operadora integral lo vean como un transformador de una estimación a una concreción, de algo estimado a algo concreto. ¿Por qué? Porque una vez que ustedes integran esta función, trabajo, ¿sí? P por diferencial, integran, miren, ¿qué obtienen? Por regla de Barrow, obtienen un incremental. Ustedes hacen la diferencia inicial, fíjense cómo le ponen acá el menos, cuando ese menos desaparece, cuando en vez de hacer el final menos el inicial, hacen al revés, hacen el inicial menos el final. Por eso desaparece este menos, porque este menos se está metiendo dentro del paréntesis. Entonces, ustedes van a decir, dejar de este incremental diferencial desaparece y se transforma en un incremental. Y por lo tanto, ustedes van a tener un trabajo acá
negativo, ¿no? Trabajo negativo. Y si no, el trabajo es positivo. Bueno, trabajo negativo habíamos dicho cuando sale trabajo del sistema. Y trabajo positivo cuando ingresa trabajo al sistema. Bueno, ahí lo ven clarito ustedes. Por lo menos me gustaría que lo vean claro. En un proceso isobárico, presión constante. Este otro tema también para hablar largo, el hecho de la presión constante. Finalmente tenemos los trabajos tenemos estos dos trabajos, y los isotérmicos, que a diferencia del trabajo isobárico, acá será temperatura constante. Acá viene estos temas de los procesos, vincula a la ley de los gases ideales, ¿no? Por eso uno comienza viendo gases ideales, aunque no necesariamente, sino con el trabajo lo puede ver. Pero acá lo vemos. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque recuerden ustedes que la ley de los gases ideales es una función de dos variables, ¿sí? Lamentablemente tengo que decirle que es una función de dos variables. ¿Por qué? Porque digo lamentable porque ustedes están acostumbrados a trabajar con funciones de una sola variable. Y la ley de los gases ideales es una función de dos variables. Pero, fíjense, hace rato, fíjense que cuando hacíamos alusión a este proceso isobárico donde la presión era constante, si yo le digo que la ley de los gases ideales es una función de dos variables y yo pongo como condición, para que mi proceso sea isobárico, pongo como condición que la presión sea constante, estoy reduciendo esa función de la ecuación de estado de los gases ideales, que eran de dos variables, a una función de una única variable, porque pongo como condición que la presión sea constante. Entonces va a ser una función de una variable, donde la variable en este caso va a ser el volumen, ya que la presión es constante. Entonces el trabajo dependerá del volumen. Pero recuerden, ahora yo les pregunto a ustedes, en este momento, cuando la presión es constante, recordemos, la ley de la ecuación de los gases es igual a la presión por el volumen por el número de mol, igual al número de mol por R, que es la constante de los gases ideales, y por la temperatura. En este caso, yo simplemente me quedo con la primera parte de la ecuación de estado de gases ideales. Esa parte que dice que la presión es igual a P por B. Y fíjense que de las dos variables, yo mantengo la presión constante mientras que lo hago variar. Por eso se transforma en una ecuación de una variable, que originalmente eran de dos. Acá va a pasar al revés, fíjense. En esta parte, ya no uso la primera parte de la ecuación de gases ideales. Uso su segundo miembro, que es este, justamente ese miembro. ¿Por qué uso este miembro? Porque ahí la constante pasa a ser la temperatura. Esta T pasa a ser constante. Pero acá no me dicen nada del volumen. ¿Por qué no me dicen nada del volumen? Porque no lo tengo como dato. Lo que tengo como dato es la temperatura. Por eso transformo lo que es volumen, ¿sí? Perdón, lo que es presión, lo transformo en su equivalente. Es decir, que si yo de la ecuación de estado despejo la P, tengo esto, N por R por T sobre B. Bueno, haciendo un poco de matemática, nos queda que el trabajo en un proceso isotérmico nos da esta fórmula, que en realidad tendría que ser acá, si ustedes al último lo transforman en esto, por propiedad del logaritmo, le va a quedar una diferencia. Le va a quedar N por R por T por delta de B. Delta de B. Acá observen ustedes que este menos, ¿sí? Se incluyó en este signo de logaritmo. Por eso me va a quedar como delta de volumen inicial menos volumen final.
que generalmente es al revés, porque se incorpora este menos dentro de ese incremental. Bueno, entonces ya tenemos dos procesos donde hay trabajo, en el proceso isobárico, presión constante, y en el isotérmico. Y acá tenemos el adiabático. En el proceso adiabático va a pasar lo mismo. En el adiabático, a diferencia de los otros, ya no nos movemos con la ecuación de los gases ideales. Nos movemos con la ecuación de los estados politrópicos. Eso es algo que me quedó pendiente. A ver si son las 12:11. Es algo pendiente, es muy largo de explicar este tema, pero es muy lindo de entenderlo. Fíjense, vamos acá. Fíjense, si yo tengo un proceso a volumen constante, ¿qué significa que el volumen sea constante? Que no podrá intercambiar materia, ¿sí? O sea que por lo tanto podrá ser un sistema cerrado. El isobárico, presión constante, será un sistema abierto. Entonces tenemos acá en el isócoro un sistema cerrado y acá tenemos abierto. Yo creo haberle dicho alguna vez que nosotros los humanos, el planeta Tierra en sí mismo es un sistema isobárico. Yo le dije que la presión en nuestra atmósfera es aproximadamente constante, ¿sí? Por lo tanto, nosotros vivimos en un planeta isobárico. En cambio, en un proceso isotérmico, ¿sí? Acá el isobárico con el isotérmico son casi lo mismo. ¿Por qué digo casi lo mismo? Porque a diferencia del isobárico, donde la presión era constante, acá la temperatura es constante. Pero ¿cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia entre un isobárico, más allá de que la temperatura y las presiones sean constantes? Sino, ¿cuál es la diferencia? El sistema será abierto y cerrado. Yo le tengo que advertir a ustedes que un proceso isobárico podrá ser abierto, ¿sí? Mientras que un proceso isotérmico podrá ser cerrado. Sin embargo, trabajan casi de forma similar. Por lo tanto, un isotérmico podrá ser también un isocórico. Recuerda que le dije que esto es cerrado. Pero el último abraza todo lo anterior. Los procesos adiabáticos pueden ser cerrados, son necesariamente cerrados y aislados térmicamente. Repito, los procesos adiabáticos engloban a los anteriores. Los procesos adiabáticos serán cerrados y aislados al mismo tiempo. Por lo tanto, no se podrán manejar con la ley de los gases ideales, sino se manejarán con un equivalente, que es este, donde dice que la presión por el volumen elevado a una constante gamma, ¿sí? Entonces P por B elevado a la gamma es igual a una constante. Esta es la ley de los gases ideales para proceso adiabático. Bueno, repito, es un equivalente, no es la misma ley, es un equivalente. De hecho, esta ley es una ley superior a la ley de los gases, porque cuando esta gamma vale 1, fíjense que se transforma en la ecuación de estado de los gases ideales. En cambio, si la gamma es mayor que 1, ya tiene otra intención, y si es menor que 1, tiene otra intención. Por lo tanto, esta ley de un proceso adiabático es una ley superior a la ley de los gases ideales. Bueno, sin embargo, el tratamiento va a ser casi similar. Fíjense que esto que está acá arriba, o esto que está acá, es la ley, o mejor dicho, es el trabajo de los gases en un proceso adiabático.
Esta ley se conoce como la ley politrópica, que ya lo vamos a ver un poquito más adelante. La ley politrópica. Bueno, tenemos trabajo y tenemos, fíjense, como le había dicho hace rato, cuando veíamos un sistema cerrado, hace rato, acá miren, para no, acá arriba, habíamos dicho, está acá, no, más acá todavía, el principio, acá, fíjense que le había dicho que la energía interna para un sistema cerrado y aislado, como en el caso del adiabático, no existe la Q. En este caso, cuando es solamente aislado, fíjense que el trabajo en la Q no existe y solamente le queda el trabajo. Ahora fíjense, ahora volvamos a donde estábamos nosotros y ya con esto terminamos. Fíjense la diferencia, que hace rato es lo mismo, nada más que está al revés acá. Dice que el trabajo es igual a la energía interna, pero igual no sigue estando el calor, porque dijimos que no solamente es cerrado, sino que también está aislado. No se transfiere energía. Y así queda. Entonces, tenemos cuatro situaciones. La única situación que no hay trabajo es en el isocórico y en la última, en el adiabático, tiene una ley propia de trabajo. Por ahora le voy a decir que la mayoría de los sistemas que no van a producir trabajo mecánico son los procesos adiabáticos y su equivalente, como ya le dije, los sistemas politrópicos. Bueno, y entramos. Bueno, yo creo que esto lo vamos a dejar para la próxima, porque comenzamos a las 10, ya estamos 2 horas acá sin un recreo. Los procesos cíclicos. Bueno, justamente, a ver, yo quiero ir al seminario de hoy, donde no lo voy a resolver, sino lo voy a indicar. ¿A dónde está el seminario de hoy? No, acá. Fíjese que yo le había puesto ahí en el WhatsApp que ustedes resolvieran a partir del ejercicio 45 del principio, del primer principio. El ejercicio 45 comienza acá, donde dice primer principio de la termodinámica. Pero la primera parte, del 45 hasta el 51, es una vinculación entre la física, la cinemática, con la termodinámica, ¿no? Por ahí le hablan de fuerza de fricción y toda esa cuestión. A mí me hubiese gustado que ustedes intentaran resolver esto que es propiamente de trabajos termodinámicos. Por ejemplo, el 52, que le piden el gas, siempre en referencia a esto, ¿no? La consigna de estos trabajos es que el estado inicial se trata de un gas de 1 mol, o sea, un solo mol de gas, con la presión de 3 atmósferas, con el volumen inicial de 1 litro, con la energía interna inicial de 456. Esos son los datos para resolver estos problemas, del 52 al 55. El estado final de la presión es 2 atmósferas, el estado final del volumen es 3 litros y el estado final de la energía interna es 912 julios. Con esos datos van a resolver, o se pueden resolver esto. Pero por si acaso, leamos aun cuando más no sea. El gas se deja expansionar, es decir, si se expansiona, vamos a estar en un proceso. Si digo se expansiona, será isobárico, donde el volumen, no isobárico, isocórico, donde el volumen constante. ¿Será esa situación? Respuesta no, porque si se expansiona, el volumen no es constante. ¿Y dónde la situación no es constante el volumen? En un proceso, dijimos, isobárico. Ahí la presión, el volumen puede aumentar. Entonces, el gas se deja expansionar, como dice acá, a presión constante. Es isobárico. Hasta un volumen de 3. Recuerden que comenzó con un volumen de 1 litro y se varía el volumen a 3 litros. Entonces se enfría
a volumen constante. Ahora es un proceso isocórico. Es decir, como se enfría y es isocórico, ustedes se van a dar cuenta, el proceso isocórico, fíjense, acá es una línea vertical. Como al principio era isobárico, hacía esta línea, luego dice que se enfría, hará este proceso una línea vertical, o sea que vendrá desde acá hasta acá. Sigamos leyendo. Un proceso y se enfría a un volumen constante hasta que su presión desciende a 2 atmósferas. O sea que bajará desde acá hasta 2 atmósferas. Ustedes tendremos que poner acá 1, 2, sería hasta ahí. O sea que va a formar un cuadrado. ¿Sí? Y dice, representar este proceso en un diagrama PV. Bueno, el diagrama PV es el que están viendo ustedes. Representarán eso en un diagrama PV. Luego dice un PV y determinar el trabajo realizado. ¿Qué van a tener que usar? Van a tener que usar, fíjense, van a tener que usar, si el proceso es isobárico, esta fórmula. Y como después el proceso isocórico, el trabajo es 0. Así que con esta fórmula calculan el trabajo. Después dice B, determinar el valor absorbido durante, el calor absorbido durante este proceso. Bueno, si tenemos un calor, veamos vamos otra vez, cómo pueden calcular el calor. ¿Sí? Entonces vamos a usar, fíjense, acá ya estaríamos usando la ley de los gases ideales. Pero me piden el calor absorbido. Y yo para calcular el calor conozco la ley de la calorimetría. Es decir, Q por la masa es igual a un mol, por el calor específico y por la variación de la temperatura. Entonces, si ustedes van a querer calcular por esa fórmula, ustedes acá no le dan datos de las temperaturas. Fíjense, no tienen temperatura, tienen presión, tienen volumen y tienen energía interna. Pero no tienen valor de la temperatura. Entonces, ¿cómo podemos calcular el calor? Bueno, tendrán que usar el primer principio de la termodinámica. Entonces, volvamos acá. Me piden, yo tengo, con esta fórmula podré calcular el calor, el trabajo. Y la energía interna, si yo pongo la fórmula de la primera ley el primer principio de la termodinámica, me va a decir que delta de U, es decir, la energía interna, va a ser igual al trabajo más el calor. Como yo con esta fórmula puedo calcular el trabajo, obtendré un valor. Y si vuelvo a mis datos, mi energía interna inicial es 456 y mi energía interna final, como es delta de U, entonces yo haré final 912 menos 456, me da un valor. Ya tengo energía delta de U, ya tengo omega y despejo Q. Y ese es el valor que me pide, determinar el calor absorbido durante ese proceso. Y así de simple. Es con un proceso isocórico trabajo con un proceso isobárico calculo el trabajo y con la primera ley de termodinámica calculo el calor. Y la energía interna sale de los datos dados. ¿Ok? Bueno, acá les dejo y acá, a partir de acá, la próxima clase ya no voy a hacer repaso de la parte esta que vimos. Directamente vamos a continuar. A mí me gustaría que mis alumnos por lo menos hicieran del 52 al 55, siempre mirando esta consigna y usando las situaciones anteriores. Yo por el momento les voy a decir que van a tener problemas porque después de las 55 tienen que saltar acá. Acá, fíjense, acá donde dice
comienza acá de la 70. Expansión adiabática cuasi estática. Que ustedes lleguen hasta las 55, yo voy a estar bastante contento, porque acá sí van a necesitar mi intervención, porque ya entramos con la otra fórmula, ¿sí?